Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de salud pública, de un tema que preocupa mucho a los dominicanos en este año que está terminando y que nos permite pasar un balance de lo que ha sido el estado de situación de la salud en nuestro país. Y para ello contamos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, quien está acompañado del doctor Bienvenido Peña, que es el director de Residencias Médicas. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por Omar Santana, jefe de redacción, Plisania Batista, la periodista que cubre la fuente de salud, y Carlos Peña, que cubre también la fuente del Congreso Nacional. En unos instantes arranca este diálogo libre con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, y su acompañante, a quienes damos la más cordial bienvenida, con nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señor director, y saludo al staff de oro que tiene Diario Libre. Muchas gracias. Y a toda la audiencia. Así es. Estamos terminando el año. Ha sido un año de dengue, ha sido un año todavía con hospitales sin entregar, ha sido un año de relativa calma en el ámbito médico. Evalúenos el 2019. Bueno, nuestro punto de vista es de que durante este año 2019 ciertamente hemos tenido un año de paz en el sector. Que yo recuerde, salvo algunas huelguitas locales, incluso con motivaciones especiales, hemos tenido paz y diálogo durante este proceso. Un proceso en el cual prácticamente se cumplieron los acuerdos laborales que se había llegado entre el gobierno y el sector médico y de la salud. Y por otro lado, con bastante avance, yo diría, nosotros de los hospitales 56 nos quedan unos 9 hospitales, que la mayoría de los hospitales ya están concluidos y están en funcionamiento. Por tanto, destacaría más el gran cambio que se ha producido en la salud, la infraestructura sanitaria dominicana, que se acompaña a la vez con la creación de los centros de diagnósticos que se han llevado a cabo en todo el territorio nacional. Y esto es una ganancia importante. Si tomamos la fotografía del Hospital Viejo con la fotografía del nuevo hospital, yo creo que tendríamos que hacer, y le pediría a quienes hicieron a este libro famoso que recientemente se puso a circular acerca de las calles e infraestructuras del país y la nueva República Dominicana que tenemos, yo creo que en salud también podemos exhibir, no solamente en la parte pública, sino también hay que destacar la gran inversión privada que se ha hecho en centros de salud en la República Dominicana. Es muy importante y continúa la tendencia hacia la inversión, de manera que hay un clima de mejoría significativa en toda la población, y creo que en materia de infecciosas también tenemos buenos resultados. Entre ellos es destacable el reconocimiento que ha hecho Naciones Unidas, la UNPA, a la reducción de 23% en la mortalidad materna y un 28% en mortalidad infantil, después que teníamos magros resultados en este proceso. Estamos en la línea adecuada, esto al amparo de la alianza nacional que se ha creado, porque hay que decir de cómo las iglesias, los empresarios, el colegio médico, las enfermeras, las organizaciones comunitarias, como este compromiso social que se ha hecho está participando en los territorios que hemos señalado como más vulnerables en la contención de la mortalidad materna, que implica previsiones antes de la atención hospitalaria. Hemos hecho nombramientos en la zona norte de la capital y entrenamiento a una cantidad de acompañantes significativa,
hemos hecho un levantamiento que podemos decir, bueno, en la SURSA hay 132 embarazadas y están identificadas con dirección, teléfono, y por cada 15 de ellas hay un acompañante que ha sido entrenado. ¿Qué se busca con esto? Que la previsión, que es lo que hemos podido hacer, inicie fuera del hospital, porque hay, digamos, un factor que depende mucho del ciudadano para la producción de salud, en términos de previsiones y de tomar acciones inmediatas antes de la complicación, no después que se ha presentado. Digamos, en la mortalidad materna, la hipertensión es la causa principal, pero todos sabemos que la hipertensión es un enemigo silencioso, que usted puede estar perfectamente aquí conversando y tener una hipertensión, y que puede desembocar en algún momento pues, en un evento más negativo todavía y de más costo para la salud. Entonces, la previsión en la acción extrahospitalaria que estamos llevando a cabo, se toma la presión, les regalamos la medicina cuando son hipertensas, y por una donación de Vitamin Angel, bajo el patrocinio de la embajadora de los Estados Unidos, Su Excelencia Robbins, estamos donando los nutrientes, la materna, como la conocen habitualmente a las embarazadas, con fines de que tengan esa provisión importante y rebajar el número de embarazadas afectadas por anemia. Porque la anemia está en la base de la mortalidad por hemorragia que vemos como tercera causa. Es decir, una hemorragia en una mujer que tiene 7, 8 de hemoglobina no es igual a una que tiene 11 y 12. La posibilidad, con un pequeño descuido de que muera, pues son mucho mayores. Con relación al dengue que usted mencionaba, este ha sido un año epidémico. El dengue tiene un comportamiento cíclico de cada 2 a 3 años presentando estos cuadros. Eso es una enfermedad endémica de las zonas tropicales, y lo que estamos viendo a nivel internacional es verdaderamente impresionante. Ya es claro de que el cambio climático está incidiendo en la multiplicación y la acción de los arbovirus, y vemos a Brasil, Centroamérica, con niveles incluso de tasas de letalidad impresionantes. Nosotros que tuvimos en el 15 la última epidemia, tenemos una incidencia parecida este año, pero con una letalidad mucho menor. En el 15 tuvimos 103 muertes, en este estamos en 43. Ahora termina una evaluación que probablemente estemos en 47 muertes. La preocupación en estos casos habitualmente es que no haya letalidad, porque es como usted plantearse eliminar la gripe. Es imposible. Va a haber incidencia de gripes y de infecciones respiratorias altas, inevitablemente. Lo que no puede pasar es la muerte. Y la eficiencia del sistema justamente se evidencia en la capacidad de reducir la letalidad de las afecciones. De modo pues que vemos un proceso en infecciosa bastante auspicioso en ese sentido, con baja letalidad, menos casos cada vez más. Y por otro lado, lo que sí también hay que decir que en este año 2019 las crónicas siguen el proceso de avance. Y esto es un desafío desde nuestro punto de vista estratégico importante. Las enfermedades cardiovasculares definitivamente están arrasando con la población, el cáncer es cada vez más frecuente y los manejos y tratamientos cada vez más costosos. Las nuevas tecnologías de tratamientos que están surgiendo son de tal magnitud que hacen casi imposible que las familias puedan costear los tratamientos de cánceres. El millón de pesos que tienen las familias se agota prácticamente. Hay medicamentos que una ampolla vale 300,000 y cada 21 días hay que ponerle una. De manera que en 3 inyecciones ya se agotó el seguro que cubre a ese paciente. Entonces aquí está el auxilio
que creo que es algo importantísimo que en su momento probablemente no fuera destacado cuando el presidente Medina puso el fondo de los 500 millones para enfermedades catastróficas y de alto costo. Estamos en cerca de 2.700 millones y creciendo, lo que significa que estas enfermedades nos vamos moviendo de las infecciosas a las crónicas de manera irremisible. Y vamos asimilándonos al comportamiento y el marco epidemiológico de los países que tienen índice de desarrollo mayor. Todos están bajo ese mismo esquema y nosotros vamos directo hacia un marco epidemiológico de esa naturaleza. El sistema de salud, creo en consecuencia que no solamente por los cambios infraestructurales que han dado y tecnológicos que estamos introduciendo en todo el territorio nacional, sino también por la mejora también en las capacitaciones que se están dando en los recursos humanos. Hay elementos y desafíos en materia de recursos humanos importantes, pero hay áreas que, por ejemplo, incluyendo la cardiovascular, que el país tiene elementos de punta que nada tienen que envidiar a ningún país, que necesitan todavía una distribución mucho mayor para facilitar el acceso de la gente a ese tipo de tecnología que está salvando vidas. Podemos decir, por ejemplo, las intervenciones endovasculares que se están haciendo, incluso en el campo de la neurología, está destrabando taponamientos que se dan a nivel cerebral si se atienden las primeras 2 horas. Exactamente. Con intervenciones que son verdaderamente salvadoras y que están evitando costos posteriores. Intervenciones como la que con alto costo llevamos con relación a diabetes. Pongo un ejemplo. Un hospital emblemático aquí en Manejo producía unas 34 amputaciones todos los meses para pacientes de este tipo que pasaban a conformar la legión de gente que pasan a depender o de una prótesis o de la asistencia, dependiendo de los cortes que se le hicieran. Pues ahora tenemos una reducción importante en el número en los hospitales donde estamos llevando el proyecto de manejo de pie diabético, por ejemplo. En el Gautier de 34 bajó a 6 las amputaciones. Es gente que sigue con su extremidad, que sobrepasó la úlcera crónica invalidante y que ha salvado su extremidad. Y eso le permite una autonomía al paciente. Eso es menos costos para la familia en cualquier tipo y además, pues, un reforzamiento de la autoestima para el paciente que sufre estas catástrofes. Todos esos servicios están a la mano de la gente y cada vez vamos expandiendo mucho más. Hemos abierto la farmacia de alto costo en Santiago, que ha venido a dar a la región del Cibao un gran apoyo. Tenemos en el INCAR una y otros programas como en el Moscoso Puello, el Cabral Ibáez, etcétera, que vamos expandiendo los servicios con relación a la diabetes. Estamos en un proceso incluso de mejoramiento de los medicamentos esenciales. Más boticas populares estamos abriendo cada vez más a nivel de todo el territorio con fines de facilitar el acceso a medicamentos esenciales a la población. No digo esto ni estoy diciendo de que no hayan ciertas carencias que muchas veces se dan y muchas falencias también. Es decir, estamos, lo que quiero decir, dentro de un esquema de prestación que la tendencia es hacia la mejoría y se refleja en la cobertura de la seguridad social, que ya llegamos a un 80%. Eso no existía. Y si se hace la comparación con la antigua cobertura del IDSS con lo que tenemos hoy, de ninguna manera es cosa comparable. Y eso es un avance en la salud nacional en términos de financiamiento. Nos queda un 20% de la población que mucha gente tiende a pensar que se trata de gente desvalida, homeless y este tipo de pacientes desprotegidos totalmente, y no es así. Aquí hay gente que no entra a la seguridad social teniendo la posibilidad, y ese 20% está estudiado.
pero no entra a la seguridad social porque tiene un sistema de producción que implicaría también entrar en las regulaciones fiscales del país, y prefieren pagarse los bienes o ir a un hospital que estar bajo la sombrilla de la regulación. De modo pues que veo un sistema con muchos desafíos, y diría que el principal desafío estratégico que tiene está vinculado a la atención primaria en salud. ¿Por qué? Porque en un cuadro epidemiológico de crónicas es imposible que el modelo curativo hospitalario y de especialistas pueda financiarse bajo un estado de libertad absoluta para acudir a, como se está haciendo ahora, a los centros de segundo, tercer nivel y de cuarto nivel, según la discrecionalidad del paciente, como se ha defendido, y no bajo un esquema que pase por los niveles de atención primaria y que sea el médico quien, si es necesario, haga los referimientos a los segundo y tercer nivel. Yo creo que aquí está la gran tarea nacional para mejorar e impulsar la reforma nacional en el servicio de salud y el sistema dominicano. Muy bien. ¿Don Omar? Gracias, don Adriano. Doctor, ya que usted mencionó, voy a hacer dos preguntas, porque ya que usted mencionó ese un 20% que no entra dentro del régimen porque, según usted busca evadir, lo han estudiado. Bueno, una proporción. Una proporción. Sería bueno que entonces nos identifique cómo está ese 20%, cómo está fuera, o sea, cómo queda fuera, y entonces cuáles son las características de esas personas. O sea, pueden ser empleadores, ese tipo de cosas. Pero mi pregunta principal es lo que tiene que ver con la salud mental. Yo creo que en la República Dominicana no se habla lo suficiente, no se ha normalizado hablar de salud mental, porque se tilda de loco al que recibe un tratamiento inclusive psicológico, y creo que es una de las principales preocupaciones de la generación, primero de los que nos estamos poniendo viejos y segundo de las generaciones que vienen en crecimiento. O sea, hay muchos problemas vinculados a la salud mental. ¿Qué está haciendo salud pública para esa población de personas que comienzan a requerir de estos servicios? Mire, siempre hemos tenido servicio de eso. Lo que estamos mirando es una transición de un modelo viejo basado en manicomios, como era el 28, que era el prototipo del hospital psiquiátrico de este país, a un modelo totalmente renovado. Es más, le puedo decir, en poco tiempo usted verá la República Dominicana reconocida por el modelo de salud mental que se está implementando. Ahora tenemos las unidades de intervención en crisis en los hospitales públicos que se están habilitando. Es el paciente que es identificado y que necesita una atención de emergencia, entonces se lleva a ese hospital donde está su unidad, y psiquiatras y psicólogos hacen la intervención, estabilizan el paciente, y una vez que está estable pasa a una segunda etapa, que son las casas de recuperación, que es una etapa intermedia en la cual, con la vigilancia de los psiquiatras y los psicólogos, se somete a un proceso de acercamiento a la comunidad, porque lo que no queremos es que nos depositen los pacientes, los abandonen, y entonces no pueda haber la reintegración social de la gente, a veces por uno de los factores más comunes que se dan, y la gente no lo sabe, la depresión, claro, que lleva a un deterioro tal del sujeto y a perder las perspectivas y estar incluso rodando por la calle siendo un depresivo, que no recibió tratamiento y atención adecuada, y que, de haberse hecho, sería un ciudadano común y normal controlado. Entonces, esas casas de recuperación están regulados, viven allí, y luego se van haciendo salidas controladas y supervisadas a los hogares y al barrio, hasta que definitivamente se le entrega a la familia ya recuperado con su tratamiento y el sistema de citas para las consultas que debe seguir.
Y eso va acompañado con la implementación de la salud mental bajo atención primaria. Es una atención comunitaria. El líder mundial de esta tendencia es el doctor Sarraceno, que nos ha visitado ya varias veces y es quien está asesorando al ministerio en este campo. Acaba de venir hace un par de semanas y realmente el informe del doctor Sarraceno que vamos a hacer público más adelante, para nosotros es sumamente halagador porque la comparativa con los países, y yo siempre me reía cuando los ataques y los juegos y la información con el dengue y todas estas cosas que pasaban, y la gente no mira el entorno general en el que estamos para saber cuán mal estamos. Estamos mal en muchas cosas, pero estamos bien en muchas cosas también. Y soy de lo que cree que nosotros no tenemos motivos para sentirnos bajo una mentalidad pesimista como país si miramos el entorno. En muchas cosas estamos mal, pero en otras estamos muy bien y avanzando progresivamente. De manera que yo veo en salud mental un cambio radical, paradigmático diría yo, que se está dando y que será ejemplo y va a salir públicamente a nivel internacional lo que este cambio va a implicar. Y en la medida en que avancemos en la atención primaria llevada al campo de la salud mental, los efectos serán extraordinarios, porque cerca de un 40% de los malestares mentales de los ciudadanos son la depresión. Sí. De manera que solamente con el control de la depresión implicaría un impacto epidemiológico significativo en la sociedad. La depresión incide en deficiencias laborales, en deficiencias en las relaciones familiares, en deficiencias en la productividad de la gente. Es decir, prácticamente impacta la individualidad y el ambiente familiar y el entorno total. De manera que es una enfermedad muy importante dentro de la salud dominicana y por eso este sistema es tan importante para nosotros. La gente en los barrios sabe quiénes están afectados y están dando signos de cambios de conductas o estados de ánimos. El tema es cómo captamos, y por eso la importancia de la atención primaria para captar tempranamente el paciente que está entrando en depresión y ser atendido y canalizado dependiendo del nivel de depresión que tiene y que tenga un tratamiento, porque ya con los tratamientos los depresivos son personas normales. Sí, sí, sí. Cuando se establece el balance químico, ya. Automáticamente. Y se evita todos los efectos sociales y económicos que tiene la enfermedad. Así es que en materia de salud mental, yo creo que República Dominicana ha vivido un 2019 excelente. La primera pregunta era la identificación del 20% ese que no... Bueno, ese 20% es un cóctel que, como le decía, implicaba gente que tiene la capacidad para entrar en los contributivos o incluso en el contributivo subsidiado, aunque prácticamente ahí no entra nadie, y lo otro sí es gente que tiene vocación para los subsidiados. CISARRIL tiene un estudio ya hecho en ese sentido con las proporciones que los estudios han dado sobre las proporciones de ese 20%, cómo se distribuye. En Estados Unidos el problema de ese 20%, el que sea el número allá, son los jóvenes. Son los jóvenes. Los jóvenes no ven la necesidad de asegurarse porque no le pasa nada, no enferman. Así es. Y las aires se contentan. Bueno, exactamente. Doña Lizaria. Doctor, usted habla mucho de atención primaria y han estado hablando mucho atención primaria. Sin embargo, cada día se hace más lejos iniciar esa estrategia, ese modelo en el país. Hay estudios de que no hay suficiente establecimiento donde ofertar ese servicio. Hay también intereses entre sectores que no permiten la entrada de esa importante estrategia que todos conocen, que ayudaría bastante a lo que es la atención médica o la atención en salud.
¿qué van a hacer para que de una vez por todas arranque lo que es la atención primaria? ¿Y cuál ha sido el principal obstáculo que usted ha encontrado en este ministerio desde que asumió la posición? Bueno, ciertamente la atención primaria, yo creo que hay un consenso nacional. Esos intereses que usted menciona, estuve en una mesa de diálogo que desde el inicio de mi gestión se estableció. Todo el mundo está de acuerdo con la atención primaria. Todo el mundo. Desde los médicos, Andeclip, nosotros, todos estamos de acuerdo y el empresariado también. El tema es cómo. Cuando entramos en el cómo. Desde nuestro punto de vista, y para hablar de atención primaria es bueno tomar algunos que son ya principios para entender cuándo se está hablando de la estrategia de atención primaria, porque eso es lo que es la atención primaria, una estrategia. Y en la prestación que tenemos 3 niveles, primero, segundo, tercero, cuarto nivel. En el caso nuestro, yo creo que ciertamente sí ha habido intereses que han estado bloqueando la entrada de la atención primaria. Y eso lo conocemos todos. Pero creo que tampoco ha habido salvo los intentos que se han hecho de montar la atención primaria desde el sector público, que ha tenido muchas falencias. Primero, el principio capital de la atención primaria es el tema de reconocimiento de derechos. Y eso es constitucional, es decir, la atención a la salud. En segundo lugar, la atención primaria tiene que tener un carácter universal, tiene que ser para todos. En tercer lugar, la atención primaria tiene que tener adscripción territorial y tiene que tener adscripción poblacional, y debe ser universal. La atención primaria necesita la inclusión de la participación social, porque la producción de salud no es una función solo de médicos y hospitales y clínicas. La producción de salud es un concepto más holístico, más integral, donde hay una corresponsabilidad ciudadana en la generación y producción de la salud. Y yo le pongo un ejemplo. Si usted es gordito y es hipertenso y tiene colesterol alto, se supone que usted debe tener cuidado con las comidas que propicien el agravamiento de su situación y que usted no debe ser un asiduo comedor de frituras o lo que se llama en las comidas chatarras, o llamémoslo de otro modo, de alto contenido calórico y graso. En Estados Unidos usted tiene una de las epidemias principales que hay, es la obesidad. Y está basada ¿qué? En estilos de vida, de alimentación, fundamentalmente de poco caminar, pocos ejercicios y de ocio, porque tirado en el sofá viendo televisión. Viendo televisión, consumiendo bebidas de altas calorías, pidiendo papa frita y una serie de cosas más, pizzas y todas estas cosas que son de alto nivel calórico. Entonces usted está favoreciendo con su decisión y su cultura alimentaria la condición de agravamiento. Entonces, producir salud, lo que quiero decir es que implica una intervención intersectorial de responsabilidad del sistema de prestación y de asistencia financiera como son las ARS, pero también del ciudadano. Si el ciudadano no colabora en producir salud para sí mismo, lo que va a tener es curación, cuando debe hacer prevención esencialmente, mediante una iniciativa propia. Entonces, en esa dirección, la atención primaria
nosotros planteamos, porque en ninguna parte que yo conozca se ha implantado la atención primaria como un modelo nacional inmediatamente. Los países han empezado montando proyectos pilotos y van haciendo la expansión y corrigiendo los defectos que implican dificultades para el acceso, que tenga universalidad, que tenga cobertura de medicamentos, y va sobre la marcha ampliando la cobertura sobre la población general, porque implica, cuando se habla de atención primaria, sistemas organizados de prestación y contraprestación de servicios, con niveles desde el primero, segundo y tercer nivel, donde hay atención primaria también. Entonces, lo que estamos planteando es un modelo piloto que espero que podamos tener en 1 o 2 semanas ya presentárselo al presidente de la República para iniciar un proyecto piloto con un sistema informático que permita regular las prestaciones que se van dando y con indicadores que nos digan, como hablamos de adscripción poblacional, ¿por qué? Porque el equipo de salud que está ahí tiene que ser medido, su eficiencia o la ineficiencia en la prestación de los servicios y la satisfacción de quien recibe el servicio. Y eso tiene que hacerse con sistemas informáticos. Y ya se está aplicando en todas partes, que nos diga que si esta unidad de atención primaria que tiene 10.000 habitantes con nombre, cédula, dirección, y que tiene la historia familiar, la ficha familiar hecha y que se sabe cuántos hipertensos hay ahí, cuántos diabéticos tenemos, cuántos crónicos tenemos aquí, cuáles infecciones predominan, incluyendo el entorno. Porque, ojo, cuando hablamos de dengue, habitualmente se está pensando desde el punto de vista médico y no del entorno, que implica la intervención de agencias que no son salud pública, que tienen que ver con saneamiento ambiental e intervenciones para corregir cañadas, estancamientos, pozos, en fin, todo ese tipo de cosas. Salud pública no cuenta con eso, sino que tiene que acudir a otras instituciones para producir salud en esos entornos. Le pongo un caso de malaria con migraciones que reactivan focos. Nosotros tenemos ahora mismo 2 focos en el país y estoy convencido que en 1 año más la República Dominicana estará en condiciones casi de eliminar malaria. Tenemos una estructura de 2 focos importantes en Los Alcarrizos y el otro en Los Tres Brazos, que es un foco que ha venido emergiendo y tiene más del 60% de los casos. Pero vamos a dar los datos precisamente de por qué y cómo se ha alimentado el número de casos que tenemos por encima del año pasado. Entonces, en fin de cuentas, esa adscripción territorial debe ser medida el equipo de salud ahí de qué está haciendo con la población que les ha sido asignada. Si usted tiene 2.000 hipertensos, hay que ver cuántas complicaciones se presentaron y cuáles son, pero hay que medirlas. Y si usted ha podido controlar su población efectivamente y producir mejoría en los hipertensos, usted no ha permitido, porque tiene acción proactiva, preventiva, ¿verdad? Y de acompañamiento suficiente, es lógico que a usted se le haga un reconocimiento, que es la parte adicional que la atención primaria aquí no tiene. Esto no es un tema de pasantes, porque la capacidad de resolución en las unidades de atención primaria tiene que revertirse. Hay que sacar de los hospitales a internistas, ginecólogos y médicos de familia y llevarlo a la unidad de atención primaria que tienen expertise y capacidad de resolución para el manejo y estabilización de pacientes y no pasantes. Claro. Y a estos a la vez, en función de los resultados que tengan, premiarle con incentivos. De manera que ganen más en la atención primaria que lo que ganan en el hospital. Y en la parte curativa, que es donde están los costos.
Entonces, el eje estratégico de la intervención primaria es justamente eso, la virtud que tiene la estrategia de atención primaria. Cómo trabajar el tema de la cultura de la gente que está hecha sobre una praxis social en la cual el hospital, la clínica y el especialista es la explicación de la resolución de sus problemas de salud. Eso está aquí, esa es la cultura de la gente. Y además tiene la posibilidad de irse al especialista directamente, sin que medie una atención primaria que le diga, no, usted tiene hipertensión, pero mire, usted está controlado. Vamos a ver esto, lo chequeamos y le hacemos un referimiento para que usted vaya a su cardiólogo. Usted en Estados Unidos se le ocurre que usted va a su cardiólogo directamente. Y es un país rico. Usted va a su médico Nosotros somos más ricos. primario que estamos pagando ese tipo de atención así directamente. Entonces, el gran cambio que hay que producir es a un modelo que traslade el 80% de la demanda que usted ve en los hospitales y clínicas, que son demanda de atención primaria, que se resuelven allí a bajo costo y con un efecto adicional, la baja del gasto de bolsillo de la gente, porque de cada 100 pesos, la gente tiene que sacar 44 para pagar el servicio que demanda, en copago y en medicamentos esencialmente. Y usted no le está poniendo el transporte, ni le está poniendo las otras Eso cosas. es sin contar, y el desayuno Y el para hacer la desayuno, cola. Exactamente. Es decir, que si nos vemos para buscar una atención, realmente la tasa del 44% es mucho mayor todavía. Entonces, es fácil ver de que el tema de atención primaria es un problema de tipo de interés nacional estratégico. Y hay que buscar la vía. La vía que vemos es el montaje de un proyecto piloto con 200, 300 mil personas que permita, mediante un sistema estructurado y controlado, la demostración que permita las buenas prácticas y el control ir expandiendo en todo el territorio nacional. Y yo diría que tenemos aquí en Santo Domingo, o el Gran Santo Domingo, el 34% de la población. Una muestra más que suficiente en la medida en que se logra la cobertura total para decir si el modelo que estamos teniendo es efectivo o no. Cuando la atención primaria usted vea que el hospital se empezó a descongestionar, diga que está funcionando porque la gente ya no está viendo, el que va a llegar es el que es referido allí o porque tiene una emergencia auténtica. El 90% o 95% de las emergencias que usted ve en el Moscoso del Puello es atención primaria. Emergencia auténtica, menos del 5%. Por cierto, cuando le dije a un amigo que venía usted para acá, me dijo, pregúntele a él por qué están tan atrasados en términos computacionales en el ministerio. ¿Por qué no hay un expediente general de las personas para que se maneje, se pueda mover de un hospital a una clínica u otro? ¿Qué es lo que pasa? Mire, eso es una herencia que teníamos acá. Usted recordará cuando se empezó la ciudad sanitaria, que se derribó la papelería que quedó en los escombros, donde estaban los expedientes de grandes maestros de la medicina que habían allí dejado sus notas y que hoy serían, por lo menos a los que sabemos el valor que tiene esas notas de médicas, de gran valor para la enseñanza y el aprendizaje y la historia incluso de la salud nacional. El expediente electrónico es la forma de resolver esto en todos los países ya. Y yo espero que esa memoria que está ahí sea la última en que podamos ver volando los papeles de expedientes de pacientes de décadas que fueron atendidos allí por médicos eminentes que pasaron por ahí. O en otros hospitales que siguen todavía con esto. El Ministerio lleva a cabo, junto con el Servicio Nacional de Salud, el desarrollo del expediente electrónico del paciente. Y tenemos 20 hospitales en el régimen
del expediente electrónico. Nosotros hacemos la capacitación durante este año de 50 médicos que tenemos disponibles en la mañana y 50 en la tarde, para hacer los procesos de inducción a esos médicos que van a usar el sistema electrónico. Le dotamos al hospital, si no lo tiene, los equipos, la computadora. Y posteriormente a terminar el entrenamiento en el hospital, vamos al consultorio del médico y se le hace la inducción con su propio equipo para que use el equipo. La mayoría de esos hospitales están ya dotados de los equipos. La mayoría del personal de ahí ha sido capacitado. Pero el índice de uso es pírrico relativamente. La media en esos hospitales ronda el 22-23% de seguimiento. El hospital que tiene, de los que están en ese listado, la tasa más alta de uso de LACE es el hospital de Boca Chica, que tiene un 57%. De ahí para abajo van entrando todos los demás. ¿Y a qué se debe? Un 36-37% de los médicos tiene dificultades para la vida digital. Porque significa que aquí tenemos un problema importante para la informatización del expediente electrónico. Y el otro por ciento hace un uso muy reducido. El sistema le pide una información completa. Meten algo, vamos a decir de alguna manera, pero no lo que debieran llenar, como decían esos expedientes de que, físicos que los grandes maestros tomaban. Paciente de tal edad, de tal procedencia que viene con estos síntomas, pam, 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 pam. Y usted tenía un panorama inmediatamente con las indicaciones. O sea, quien veía inmediatamente eso estaba orientado sobre el paciente que tenía, tenía lógicamente que reverificar la nueva situación, el nuevo examen y entonces seguir con el paciente. Pero ya sabía que le había Pero dado ahora tal los médicos no medicamento, escriben. tal cosa. Totalmente, totalmente. Como es electrónico, todo lo que escriba queda en el historial. Y un médico puede hacer la revisión de quiénes lo vieron, cuándo lo vieron y qué indicaciones se le hicieron. Pero si usted solamente va, paciente hipertenso, tratamiento tal. Así no. El EIS le pide un conjunto de informaciones que deben ser llenadas para que cada una de las consultas sea una consulta verdaderamente científica, como mandan las normativas, como se enseña en las universidades y como han enseñado todos estos maestros de qué hacer. ¿De qué hacer? Sentarse con Papolo Pichardo a ver cómo hacer una historia clínica, eso era una cátedra magistral. Y el que no aprendía a hacer una historia clínica, había que sacarlo de la escuela. Porque eran verdaderos ejemplos de cómo se procedía con las historias clínicas. Así es que nosotros estamos en ese proceso de informatización. El ministerio, como tal, tiene un nuevo portal. En estos días vamos a hacer la conexión. Hemos informatizado a Digemap, que era uno de los dolores del sector empresarial aquí, porque tenían 1 año, 2 años. Nosotros encontramos... Ayer publicamos una carta, o antes de ayer, en el periódico, de alguien quejándose de Digemap. De Digemap. ¿En qué área? En eso de registro sanitario. De registro sanitario. A mí me gustaría verlo, porque hay gente que se queja de esta manera. Deposita en ventanilla única un expediente. Se revisa el expediente, se le dice, mire, falta este documento. Y se pasa 3 meses o 4 meses para hacer el depósito del documento. Y cuando usted suma, tiene 5 meses. Sí, sí, sí. Pero no está dependiendo de la institución. Es que usted se tardó 2 meses, 3 meses para hacer el depósito del papel. Con el nuevo sistema que tiene trazabilidad, nosotros
vamos a conectar ya la ventanilla única al portal, de manera que usted ni siquiera va a tener que ir allá. Usted va a cargar desde su oficina la información y eso entra al sistema. Ventanilla única, cliquea y los analistas de DIGEMAP siguen el proceso, pero le están midiendo los tiempos. De manera que con cada expediente se va a saber dónde está. Y no va a tener ni siquiera mi firma, sino código de barra y código QR. De manera que la trazabilidad es completa y nos va a permitir a nosotros, y lo estamos midiendo actualmente, medir la productividad de los empleados y organizar los incentivos a los buenos trabajadores que tengamos, porque ya el sistema lo va a producir. Nosotros saltamos de 1 año y año y medio y 2 años de los registros sanitarios a unos 40 días, 45, 60, dependiendo por las dificultades que tuvimos con la licitación del centro de cómputo, que es un centro de cómputo de los años 90 probablemente, o principios de siglo. Funcionaba con leña. Que se caía permanentemente y que además no tenía la capacidad para soportar la excitación que se está produciendo. Y es bueno que la gente entienda lo siguiente. Solo en alimentos, que entraban 500, 600 expedientes, el mes pasado ingresaron 1.800, prácticamente triplicando la demanda. ¿Por qué? Porque estamos anunciando y estamos trabajando para el sistema de inspección. Aquí hay comercios que están importando productos y que le ponen registro en tránsito. Eso es ilegal. Y van a ser intervenidos, lo puedo decir acá. Cuando usted vea la ventanilla abierta ahí, usted puede decir que la semana siguiente los inspectores de salud pública van aquí a coger primero los supermercados y vamos a buscar toda la mercancía que esté ahí sin el registro sanitario. Daremos el tiempo porque no queremos perjudicar el comercio, todo lo contrario, ser un facilitador del comercio, pero vamos a hacer las advertencias públicas para que los comercios se pongan al día, porque el reclamo de los tiempos cada vez es menor. Allá se puede hacer reclamo porque está ahora haciendo levantamiento en materia de habilitación, que va al proceso de informatización también. Pero en materia de registro sanitario, medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y alimentos, que es el que más dificultad tenemos, porque es el último que se ha estado procesando. Pero ya está en la plataforma. Y la semana que viene estamos ya lanzando las nuevas tarifas y nos gustaría ver las quejas. Si usted dice quién fue ayer que salió en el periódico. Ayer en las cartas de lectores. Vamos a buscar a ese que nos identifique quién es y vamos a ver la realidad de cada caso, de qué fue lo que pasó, porque una de las cosas que queremos es justamente la transparencia. Habitualmente el sistema ha sido un pushing back y la gente dice cualquier cosa aunque tenga parte de la responsabilidad del problema. Es muy fácil decir, tenemos mucho dengue aquí, que cuando usted va al patio nosotros tengamos que ir a limpiar todos los cacharros que están llenos criando mosquitos y usted no limpia su patio para evitar eso. Entonces aquí hay una corresponsabilidad que Salud Pública, asumiendo las responsabilidades en sus debilidades, también va a exigir la corresponsabilidad del empresariado y también del ciudadano para producir salud, porque la producción de salud es de todos. Muy bien. Carlos. Bueno, doctor, escuchándolo, tengo una pregunta aquí sencilla, pero he ido adoptando parte de lo que usted ha planteado. ¿Cuánto falta para que tengamos un sistema de salud? Lo que uno llama sistema. Por ejemplo,
A veces uno ve notas de prensa que le mandan a uno de fumigación. A mí me dan risa, porque mandar una nota de prensa, por ejemplo, de que se está fumigando X barrio, da como que mucho que pensar, porque hay países de la región que tienen esto como práctica regular. Es decir, se hace fumigación porque somos países tropicales donde en cualquier momento puede ocurrir una epidemia. Siguen llegando pacientes desde las matas de Farfán, desde Elías Piña, desde Dajabón, de cualquier punto del país, siguen llegando pacientes al Gautier, al Darío Contreras, al Moscoso Puello, al oncológico. Es decir, la mayoría de atención de salud está aquí en la capital. En los pueblos no hay especialistas, pero tampoco hay centros de atención de salud. Y, por último, pareciera que el país va como contracorriente con lo que se está dando en muchísimos países de Latinoamérica, como Chile, como Argentina, donde la gente está pidiendo sistemas de salud pública eficientes. Aquí se está dando un sistema de privatización de la salud y se construyen hospitales con fondos públicos que luego se privatizan. Pasa un caso que escuché ayer de un trabajador que tiene un accidente, atropelló a alguien en la calle, lo lleva al Ney Arias, pero sucede que la persona que él atropelló no tiene seguro. ¿Quién cargó con la responsabilidad? Él. Entonces, lo que recibió él de doble sueldo lo tuvo que gastar pagando por la atención de esa persona, porque él se detuvo, la atropelló, se detuvo responsablemente, fue y lo llevó al hospital. Ese es el 20%. Entonces, ese 20% que usted dice también, hay un tema. Los empleados, las personas que trabajan independientes, ¿cómo ingresan al sistema de salud? Por ejemplo, para tener un seguro médico, no hay posibilidad de que un vendedor de fruta vaya a Senasa y diga, mira, yo quiero un seguro contributivo. Sí, no hay posibilidad de eso. Sí puede. No la hay. Sí puede. Le digo porque yo... Que no vaya es otra cosa. Pero si paga el servicio, cualquier ciudadano puede acceder. A todo el mundo le requieren a través de una empresa. Pero mi pregunta es, todas estas variantes, o sea, ¿cuánto falta para que tengamos un sistema? Porque pareciera que todos los gobiernos siempre se plantean el tema de reformar la salud, pero ya llevamos 8 de uno, duramos 8 de otro más, 4 de uno anterior, y así sucesivamente, y vemos la salud, por lo menos desde mi perspectiva, la veo igual. Bueno, me da pena que usted la vea igual, yo no la veo igual. Y tengo más años que usted y puedo ver la evolución, Adriano, por igual, de la salud en este país. Cuando yo estaba en los hospitales, en los años 80 y 70, una de las causas del vamos a hablar del marco epidemiológico. Enfermedades gastrointestinales eran el día a día de los hospitales. Enfermedades que todavía son importantes, respiratorias superiores, infecciones. ¿Por qué era esa preeminencia de enfermedades gastrointestinales? Porque la vía principal era la contaminación de las aguas que todavía aquí estaba en ciernes, el desarrollo de lo que tenemos hoy. Hoy no son una preocupación epidemiológica de este país. ¿Por qué? Se compra agua de botellón. Perdóneme para que correlacione una cosa con la otra. El informe epidemiológico nuestro, del país, público o privado que tenemos, la gastroenteritis no es una causa de enfermedad principal. ¿Por qué? Porque el consumo de la calidad del agua consumida ya no es de regola o de ríos y cosas por el estilo. Y usted me puede decir que una planta que está produciendo puede tener problemas con muchas plantas que se hacen, digamos, irregularmente. Pero la mayoría de la gente está consumiendo agua de mejor calidad que la que tenía antes. Incluso las propias aguas de los servicios públicos, incluyendo INAPA.
El año pasado premiamos a la Dirección Provincial de Independencia. ¿Por qué? Porque controló en la descubierta el brote de cólera que tuvimos ahí, donde murieron 5 personas, ciudadanos haitianos. Murió un dominicano que tenía familia aquí, tenía familia en Codilón. El brote se origina en Codilón y con la siembra y recogida de las habichuelas, ellos vienen a trabajar acá y contaminaron la fuente de consumo de agua de ahí, de la zona. Y eso produjo el brote. Ese brote fue controlado por la dirección provincial, sin la intervención central. De manera que, fíjese en qué nivel, cuando hicimos los análisis, ciertamente esa fuente tenía poca cloración porque el encargado de INAPA de la zona no estaba cumpliendo con su labor. Pero en general tenemos que ver, si las aguas son tan malas que estamos consumiendo, ¿por qué no tenemos más gastroenteritis? Porque usted tiene que tener o un lado o las dos cosas. O las aguas son terriblemente malas y por tanto debíamos estar los hospitales llenos de gastroenteritis permanentemente, y no es así. No es así. Por tanto, los datos en salud tenemos que correlacionar las informaciones para poder sacar conclusiones valederas. Yo creo que tenemos una infraestructura de salud mucho más eficiente que la que teníamos hace 10 años. Y cada año vamos teniendo más. Que va creciendo la inversión privada en esto, sí es verdad. Y le puedo decir, la República Dominicana fue impactada por una tendencia que llamaron neoliberal. ¿Qué es? Que impactó el modelo de bajar la inversión y reducir la parte estatal y favorecer el crecimiento de la parte privada. Y eso se dio. Y lo que usted ve es el resultado de ese sistema mixto que tenemos. Mi idea es que nosotros no vamos a llorar porque esto se ha establecido, sino trabajar con un país que necesita, antes que lo centrarnos en el paciente, que no pregunta si es público o si es privado, sino si resolvió con el menor costo su demanda de salud. Y el Estado tiene que propiciar eso, público o privado, pero respondiendo al derecho del ciudadano de tener salud. Yo no soy de lo que estoy apegado a un sistema de que para que sea bueno tiene que ser estatista o el Estado no sirve. El objetivo es la población, es el ciudadano y la comunidad de que reciba los servicios, el acceso y la calidad de los servicios. Y si propiciar, imagínese usted, por ejemplo, ¿usted cree que es fácil hacer inversiones de nueva tecnología para poner en cada pueblo esos servicios? Si el sector privado puede hacer la inversión, que la haga. Mientras ha estado en Santiago el Cabral Ibáez Cerrado, ¿dónde usted cree que se hacían los procedimientos de alta demanda? Se hacían en el Homs, a costos más bajos, y ha llenado, incluso con la intervención de los 3 hospitales, las necesidades. Entonces, yo no veo un sistema peor a como estaba. Yo creo que tenemos puntualmente elementos que hacer. Usted va a las matas de Farfán y nunca tuvo un hospital como el que tiene. Nunca, ni pensar. Es más, es un hospital más grande que lo que necesita la población. ¿Qué pasa? Hace poco se inauguró la remodelación del Moscoso Puello y usted ve el deterioro que se está produciendo en la infraestructura. ¿Por qué? Por la carga que está manejando. Por eso es el tema de atención primaria, para evitar que el hospital vuelva a tener las condiciones que tenía. Si vemos la fotografía del viejo hospital con lo que tenemos, eso son cosas incomparables. La maternidad que está aquí ahora, la Altagracia, y lo que había ahí, no son cosas comparables. Ni la de la Bolívar tampoco, la de la mujer.
Y hay que evitar que un hospital de tercer nivel, la demanda lo convierta en de primer nivel. Exacto, ¿entiendes? Ese es el desafío importante. Es decir, nosotros tenemos que caminar hacia un modelo de atención, que es lo que hay que cambiar, que permita el acceso de la gente y de mejoría de la calidad. A eso, ese es el desafío. Eso no significa que usted me diga, mire, tal hospital, podemos ir y aquí usted va a hallar en muchísimos nichos del atraso y de las falencias que tiene la sociedad dominicana por muchos sitios. Pero cuando usted coge a nivel universal, el sistema en sentido general es mejor hoy que lo que hace 20 años. No es verdad que es peor que hace 20 años. Dígame una cosa, ¿y el papel de la asociación médica y las asociaciones médicas en general, enfermeras, etcétera, en este desarrollo? ¿Ha frenado, ha colaborado? Porque ahora viene un nuevo presidente de la asociación médica que es muy combativo. Nosotros hemos llevado, y es la vocación que tenemos de diálogo, porque si algo tiene este país que ha ayudado al cambio que vivimos, que muchos no quieren reconocer y creen que estamos en la misma república de hace 20 años. Yo creo que estos 20 años han cambiado este país y que las políticas públicas que se han llevado han cambiado significativamente este país para mejor. Tenemos un sistema productivo y social mucho mayor, una clase media en crecimiento y en expansión mucho mayor, un sistema de comercio mucho mayor, una movilidad social mucho mayor que ha reconocido internacionalmente la pobreza y el hambre en este país. Esos son hechos, que tenemos una capacidad de empleo mucho mayor, que es un factor de la salud. La salud no es medicamentos y hospitales, es también tener ingresos, es tener ingresos de mayor cantidad de alimentos. Es decir, nosotros, en ese sentido, entonces vemos un contexto mucho más favorable en este momento que lo que teníamos hace 10 años, sin lugar a dudas. Una seguridad social cada vez más, con una cobertura mayor, y esos son hechos incontrovertibles. Podrá tener dificultades, y podemos decir, bueno, en los otros países, yo digo que República Dominicana, con los países que se puedan comparar, no está tan mal como muchos dominicanos piensan que estamos. En eso yo soy un optimista con este país, que lo veo como un país bien lanzado, como un país pujante, con gente que tiene bastante capacidad de emprendimiento, y los indicadores de ese emprendimiento cada día se van viendo en todos los sectores, incluyendo el de salud. Usted vio ahí un dominicano que desarrolló un software para la identificación de dengue. Y aquí están surgiendo cantidad y talentos permanentemente que van demostrando que este país tiene las posibilidades, que necesita dar unos golpes de timón en componentes tan importantes como el que estoy destacando de la atención primaria, para mejorar más eso que usted mencionaba, de hacer más accesible la salud, de llegar más a la gente, de estar más cerca y dar más satisfacción al ciudadano. Es verdad, pero tenemos que hacer ese cambio. Pero no porque estemos, digamos, como hace 30, 40 años. Yo no lo veo así este país. Muy bien. Pues muchísimas gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas y al doctor Bienvenido Peña, ministro de Salud Pública y Asistencia Social y director de Residencias Médicas, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.